Ya deja de vivir para impresionar a otros. Quédate conmigo 10 minutos y veamos lo que el apóstol Pablo tiene que enseñarnos sobre este tema allí en su primera carta a los Corintios. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, allí en 1 Corintios capítulo 3. Y el día de hoy vamos a leer del versículo 16 al 23. Y la palabra de Dios dice así: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Escritura dice: Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Y dice también: el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Por eso nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres, pues todas las cosas son de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. ¿Qué está pasando en este pasaje? Prácticamente la iglesia de Corinto estaba obsesionada con las personas, como lo hemos venido hablando durante este tiempo. Se comparaban entre ellos, competían entre ellos, presumían a sus líderes favoritos, buscaban verse más inteligentes, más sabios, incluso buscaban verse más espirituales que otros. Por eso Pablo escribe algo muy fuerte: ustedes son el templo de Dios. Y esto Pablo lo recalca mucho en los primeros versículos, porque la idea es impresionante. En el Antiguo Testamento el templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Pero ahora Pablo dice algo muy diferente y muy puntual: que la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Y eso cambia completamente la manera de vivir, porque si ellos pertenecen a Dios, ya no necesitan vivir buscando aprobación humana, ni construir su identidad sobre personas, ni intentar impresionar a otros. Y sabes, honestamente esto conecta muchísimo con nuestra actualidad del día de hoy, porque tú y yo vivimos en una generación obsesionada con imagen, con validación, con un reconocimiento, como lo hemos hablado en días anteriores. Muchos viven preguntándose: ¿qué es lo que piensan los demás de mí? De hecho, mucha gente, más de lo que tú te imaginas, siempre tienen esa pregunta en mente: ¿qué es lo que esa persona piensa de mí? ¿Qué es lo que los demás cómo me ven los demás? Porque siempre estamos buscando ese tipo de aprobación. Pero este pasaje nos muestra algo muy radical: que cuando tú entiendes quién eres en Dios, dejas de vivir esclavizado a la opinión de los otros. Vuelvo a repetirlo: cuando tú entiendes quién eres en Dios, dejas de vivir esclavizado a la opinión de los demás. Y este es el primer punto que te quiero dar el día de hoy: que tu vida tiene mucho más valor de lo que te imaginas. En los primeros versículos Pablo pregunta: ¿no saben ustedes que son el templo de Dios? Y sabes, esto es algo muy impactante para los de Corinto, porque el templo era el lugar más sagrado para los judíos en esos tiempos. Y Pablo ahora está diciendo: ustedes son ese lugar. Pero, ¿qué es lo que significa eso en realidad? Que los creyentes le pertenecen a Dios y que su presencia ahora habita en ellos. Y luego Pablo añade algo más fuerte todavía: que el templo de Dios es santo. En otras palabras, tu vida no es barata, tu vida no es insignificante, porque le pertenece a Dios. Eres apartado para Dios. Y esto confronta mucho nuestra actualidad, porque muchos de nosotros seguimos viviendo vacíos o inseguros, o buscando aprobación humana, apariencia. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque el ser humano siempre busca identidad en algo que le diga cuánto vale. Si yo te preguntara el día de hoy: ¿qué es lo que le da valor a tu vida?
¿qué es lo que responderías? Porque como hablábamos ayer, cuando construyes tu vida sobre popularidad, éxito, aprobación, siempre vas a vivir con ansiedad, porque estas cosas cambian constantemente y déjame decirte algo, tú no puedes estar al control de esto. Pero el Evangelio nos dice algo muy profundo, que el valor viene de pertenecer a Dios. No necesitas pasar toda la vida intentando demostrar que eres suficiente. En Cristo tú ya eres suficiente. En Cristo tú eres amado. En Cristo tú eres visto. En Cristo tú eres recibido por gracia. Y el punto número 2 que te quiero al día de hoy es que la verdadera sabiduría viene cuando comienzas a dejar el orgullo atrás. Sabes, en los últimos versículos Pablo nos está diciendo que nadie se engañe a sí mismo. Pero ¿por qué dice esto Pablo? Porque los de Corinto pensaban que eran muy sabios. Ellos amaban la filosofía, ellos amaban la apariencia intelectual, el prestigio. Pero Pablo les dice algo muy radical, que la sabiduría de este mundo es tontería para Dios. Él cita prácticamente estas palabras. Él no está diciendo que estudiar sea malo en realidad, pero lo que Pablo está diciendo es que el problema aparece cuando el ser humano cree que puede vivir sin Dios. Y lo vuelvo a repetir, el problema aparece cuando el ser humano cree que puede vivir sin Dios. ¿Sabes? Nuestra cultura piensa, yo decido la verdad, yo controlo mi vida, yo no necesito a Dios. Pero Pablo dice que eso es orgullo disfrazado de sabiduría. Y luego concluye que todo es de Cristo, que todo es de nosotros y al final nosotros somos de Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando le perteneces tú a Cristo ya no necesitas vivir compitiendo por valor o por importancia, porque en Él tú ya tienes identidad, en Cristo tienes propósito, en Cristo tienes aceptación, en Cristo tienes esperanza. Sabes, el Evangelio destruye el orgullo humano porque nos recuerda que absolutamente todo lo que tú y yo hemos recibido es por gracia. Nadie puede presumir absolutamente nada delante de Dios. Y esto debiera liberarte en realidad, porque tú ya no tienes que vivir intentando impresionar a otros. Concluyendo sobre este tema, 1 Corintios 3, 16 al 23 nos enseña que nuestra vida tiene muchísimo valor delante de Dios. Y número 2, que el orgullo nunca va a podernos dar una identidad estable, porque solamente Cristo puede hacerlo. Muchos jóvenes viven agotados intentando encajar. Muchos de nosotros vivimos cansados intentando impresionar, destacar o sentirnos autosuficientes. Pero hoy Dios nos recuerda algo, que nuestro valor no depende de lo que otros piensen de nosotros. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Tu verdadero valor se encuentra en aquel que te creó y que te llamó para Él. Y la pregunta con la que te dejo el día de hoy es que ¿seguirás viviendo para la aprobación de los demás o comenzarás a vivir para Dios? Tú escoge la respuesta. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y te damos muchas gracias porque nos confrontas a través de ella. Gracias porque haces que nos demos cuenta cuánto te necesitamos, Señor. Cuán necesitados estamos de ti, Padre. De tu gracia, de todo tú, Señor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.